Para efectuar esta clasificación existe una permeabilidad patrón. La permeabilidad patrón es la permeabilidad del vacío, siendo la permeabilidad del aire prácticamente igual a la permeabilidad del vacío. Los materiales diamagnéticos tienen una permeabilidad similar a la del aire, pero menor que la del aire. Los paramagnéticos tienen una permeabilidad similar a la del aire, pero superior a la del aire. Mientras que los ferromagnéticos tienen permeabilidades que son cientos de veces superior a la permeabilidad del aire. Siendo así, entonces, no es lo mismo acoplar dos bobinas a través de un núcleo con material paramagnético o diamagnético que acoplar a dos bobinas con un núcleo de material ferromagnético. Si el medio de acoplamiento entre las dos bobinas es un material ferromagnético, el flujo creado en una buscará establecerse en un alto porcentaje en el núcleo antes que en el aire, porque el núcleo de material ferromagnético le ofrece facilidades que son cientos de veces superiores a la facilidad que ofrece el aire para su establecimiento. En cambio, si tenemos nosotros un núcleo construido con un material con una permeabilidad similar a la del aire, el flujo creado en una de las bobinas va a tener dos caminos para establecerse, o a través del aire o a través del núcleo. Pero siendo la permeabilidad del núcleo similar a la del aire, se va a repartir ahí prácticamente de manera igual el flujo en el aire que el flujo en el núcleo. Y la intensidad del acoplamiento magnético entre las dos bobinas va a disminuir considerablemente. Así que el primer factor que nosotros señalábamos para la intensidad del acoplamiento magnético entre las dos bobinas es el medio a través del cual se realiza el acoplamiento. Depende de la permeabilidad del material del núcleo a través de la cual las dos bobinas están acopladas. El segundo punto es la distancia entre ejes de las bobinas. Si la distancia entre ejes de las bobinas aumenta, aumenta la reluctancia de la trayectoria magnética. Aumenta la oposición para el establecimiento de las líneas de flujo magnético. Y consecuentemente tendremos nosotros un acoplamiento magnético entre dos bobinas de menor intensidad. En la medida en que la distancia entre ejes disminuya, disminuirá la reluctancia, disminuirá la oposición al establecimiento de las líneas de flujo magnético y el acoplamiento magnético entre las dos bobinas será mayor, más intenso. Finalmente, el flujo magnético, las líneas de flujo magnético tienen una trayectoria elíptica. Si los ejes de las bobinas son paralelos, lo que va a ocurrir es que, considerando la trayectoria elíptica de las líneas de flujo magnético, esas líneas de flujo van
a alcanzarse a enlazar prácticamente con el 100% del número de vueltas de la segunda bobina. Si es así, entonces tendremos que el enlace de flujo va a aumentar, y al aumentar el enlace de flujo aumentará la intensidad del acoplamiento entre las bobinas. Si, por el contrario, el paralelismo entre las dos bobinas se va perdiendo, lo que va a ocurrir es que debido a la trayectoria elíptica de las líneas de flujo, el flujo creado en la primera va a alcanzar a enlazarse con un menor número de vueltas de la segunda bobina. Y entonces la intensidad del acoplamiento magnético entre las dos bobinas va a disminuir. Esos son los tres factores que inciden principalmente en la intensidad del acoplamiento magnético entre dos bobinas. Medio a través del cual se acoplan las bobinas. Distancia entre ejes de las bobinas y orientación que tengan entre sí los ejes de las bobinas. Esos tres factores son los que básicamente determinan el valor de un coeficiente K, al cual llamaremos nosotros coeficiente de acoplamiento magnético. El coeficiente de acoplamiento magnético K es la razón del flujo de enlace al flujo total creado en la bobina. El coeficiente de acoplamiento magnético K es mayor que 0 y menor que 1. Debemos hacer un comentario acerca de los valores extremos. Si K vale 0, y no lo hemos mencionado ahí por la razón que vamos a dar, si K vale 0, simplemente lo que diremos nosotros, a la conclusión que llegaremos es que las dos bobinas no están acopladas magnéticamente. Que ninguna parte del flujo creado en la primera alcanza a enlazarse con la segunda. No existe acoplamiento magnético. El otro valor extremo sería 1. Para que K sea igual a 1, debe ocurrir lo siguiente: que Φ1,2 sea igual a Φ1. Esto es, que todo el flujo creado en la primera bobina se alcance a enlazar con la segunda. Que no exista dispersión o pérdidas, que Φ1,1 sea igual a 0. Esa es una situación ideal. En la práctica no se da. En el mejor de los casos, en la práctica existe una dispersión de alrededor del 4%. Y por tanto, el valor más alto que se consigue en la práctica para acá anda alrededor de 0,96. Sin embargo, cuando nosotros hagamos el estudio introductorio del transformador, para hacer dicho estudio introductorio, tomaremos un modelo especial, el transformador ideal, en donde, tal como su nombre lo indica, idealmente asumiremos que todo el flujo creado en una bobina se alcanza a enlazar con la segunda, que K vale 1. El transformador ideal es un modelo
de primer orden del transformador real. Pero ese modelo no puede ser aplicado en todos los casos. Nosotros veremos bajo qué condiciones se puede utilizar ese modelo. Pero eso lo veremos en la próxima clase. Si K tiene unos valores de unas pocas décimas, diremos nosotros que el acoplamiento magnético entre las dos bobinas es débil. Si K tiene valores de 0,9 o superior, diremos que el acoplamiento magnético entre las dos bobinas es muy intenso. Hemos hablado de cómo se acoplan dos bobinas. Hemos hablado del grado de intensidad del acoplamiento magnético entre dos bobinas. ¿De qué depende? ¿Cuáles son las causas principales que afectan al grado de intensidad de acoplamiento magnético entre dos bobinas? Pero no hemos hablado de cómo se establece la polaridad del voltaje mutuo inducido. Para establecer la polaridad del voltaje mutuo inducido, nosotros vamos a utilizar una regla denominada regla de las marcas o regla de los puntos. Y esa regla de las marcas o regla de los puntos está basada en una experiencia realizada por el científico alemán Lenz. En la próxima clase vamos a ver esa experiencia y vamos a presentar la regla de las marcas o regla de los puntos. Por lo pronto, hoy día es todo. Vamos a hacer la